Esa palabra es la que estaba buscando. No os conforméis. Cuando dice no os conforméis, lo que está diciendo es no te quedes en el status quo. Está diciendo, tiene que haber un cambio. ¿Y para que haya un cambio tengo que reconocer una necesidad, tengo que arrepentirme y tengo que buscar algo diferente? Así que, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. ¿A qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar a la manera de Cristo. Tiene que cambiar entendiendo la verdad de la palabra y aplicándola a mi diario vivir. De la palabra, de la enseñanza de cómo me parezco, porque esa es la pregunta que yo hago mucho y la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo me parezco yo más a Cristo en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, en lo que me estoy envolviendo? Eso es fuerte, esa vara es alta. Pero cuando lo pensamos de esa manera y actuamos intencionalmente en eso, muchas veces nos refrenamos del enfoque que damos, de lo que hablamos, de lo que compartimos, cómo nos relacionamos. Porque estoy pensando, estoy cambiando mi pensamiento, estoy transformándolo para ser un imitador de Cristo, porque sé que Él me ha salvado, porque sé que soy su embajador. Eso nos quiere llevar allí. Esa parte, lo que Pedro está haciendo en esta parte de la lectura, en Hechos 2, del 37 al 42, es que ahora le está diciendo, te moví el palo en los primeros versos, haciéndote entender la responsabilidad que tuviste en la muerte del justo y del santo, que era Cristo. A eso hay una respuesta. ¿Y qué haremos? Arrepiéntete. Pide perdón al Señor. Cambia tu vida. Y cuando trae la parte del bautismo, lo que está reflejando allí es que estoy dando un testimonio público de la obra de Cristo en mi vida. Tenemos que verlo de esa manera. Si yo no puedo dar un testimonio público de que Cristo cambió mi vida y que hay un fruto de arrepentimiento, simplemente fui al agua y me mojé. Y después salí y me sequé. Pero no hay ningún tipo de efecto, porque el bautismo ni salva, ni el bautismo borra los pecados, solamente el arrepentimiento y el creer en la obra de Cristo. Esa es la base. Próximo, por favor. La muestra de la gracia de Dios en Cristo Jesús se muestra en el perdón de los pecados. Vamos a ir a Romanos 5, versos 8 y 10, y después me van buscando ahí el Salmo 103, 12. Estamos en Romanos. ¿Quién me va a leer? Romanos 5, 8. Acá. Salmo 103, 12. Francisco, acá, con Minerva. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, no, 6, perdón, estoy adelantado. Julio. Muy bien, mas Dios para con nosotros, que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, así que yo me puse a pensar en casa de una forma interesante. Porque a veces nosotros preguntamos, pero si Dios tiene control de las cosas, ¿cómo yo soy responsable?
decimos eso. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. ¿Qué pasó? Israelita. Ellos tienen la responsabilidad porque ellos conocieron y aún así gritaron, crucifícale. Aún así, cuando Pilato lo iba a dejar libre, decidieron dejar libre a Barrabás y no a Jesús. Ahí está la culpabilidad. Dios desde arriba está ejecutando su plan porque Cristo tenía que morir. Yo me pongo a mirarlo y es una forma bien interesante de ver cómo el plan de Dios se ejecuta y te utiliza lo bueno y lo malo para que su plan perfecto de principio a fin se cumpla. Y los que dijeron crucifícale son responsables. Y están haciendo lo que Dios sabe que dijo que iba a pasar. Así que Él conoce qué es lo que vamos a hacer. Pero está la responsabilidad de ellos que lo hicieron. No. Dime. Mi pregunta es, ¿serán perdonados ellos también? ¿Qué dice ahí en Romanos 5, 8, que lo acabamos de leer? Aún siendo pecadores, tenemos a Cristo, ¿verdad? Cristo murió. ¿Para qué? Oye, ¿tú me leíste el 10 también? Pues léeme el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y eso contesta tu pregunta. Esa es parte entonces del mandato de Él, o sea, del plan de Él para que el enemigo no se saliera con la suya. No, correcto. O sea, cuando miramos lo que sucedió al principio, recordamos algo. El pecado no vino con Adán y Eva. El pecado vino con la caída de Lucifer. O sea, cuando vemos dónde está la raíz de todo esto, ocurrió antes de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que él hizo? Por la misma razón que él cayó, fue lo mismo que infectó al hombre. La arrogancia, la vanidad, el ego, porque ahora podrá ser igual a Dios, que fue por lo que se cayó. O sea, y él utilizó por lo mismo que se cayó, fue lo que utilizó con el hombre. Pero vemos aquí ese verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados y en Cristo tenemos el ministerio de la reconciliación por la muerte de su Hijo, mucho más estando que reconciliados seremos salvos por su vida. Quiere decir que se completa por la muerte de Cristo nuestro proceso de reconciliación. Pero para que ocurra eso tiene que haber una base de arrepentimiento. Y es la parte que yo trato de enfatizar, porque podemos apreciar lo que es la obra redentora de Cristo cuando nosotros podemos entender que estamos muertos en delitos y pecados. Y como mencionaba ahorita, el problema en nuestro tiempo es que tratamos tan light la parte de uno reconocer al Señor y lo tratamos de que la gente lo reconozca sin entender que estaba muerto en delitos y pecados. Ahí es que viene el problema, pues quiere decir que pues yo puedo seguir como estoy y tengo al Señor al lado mío. Pues perfecto, pero lo que hemos visto hasta ahora es la enseñanza primeramente del Señor, la enseñanza de los apóstoles y la verdad de la palabra que te dice: mi hermano, tú no estás, ni tan siquiera estás vivo. Y un Salvador vino, ¿por qué? Porque estábamos muertos, porque estábamos separados. Entonces,
cuando yo puedo entender eso, mi proceso de relacionarme con el Señor es uno de que por gracia, porque Él quiso por su voluntad, me llamó y me redargulló a través de su Espíritu, es que yo me acerco. Y no solamente saberlo para nosotros, es poder compartirlo con los demás. Entonces hay personas que se escaman y prefieren el mensaje diluido donde sigue como está y todo está bien y esto es gozo y esto es alegría y aquí no hay sufrimiento. Eso no hay sufrimiento, eso de coger la cruz, eso no existe. No, y esa porción, pues entonces hay personas que cuando chocan con esto prefieren lo otro. Pero si no hay un cambio en el corazón, mi hermano, lo otro puede sonar bonito y eso es lo triste, que suena bonito y sigo ese curso pensando que estoy bien, pero no he cambiado mi vida y la he puesto ante el Señor. Nuestros pecados y culpas son apartados de nosotros. ¿Qué dice el Salmo 103, 12? ¿Quién lo tiene por allí? Iri. Me levantó la mano ahí, yo la vi. Salmo 103, 12. Dice así: ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso? Lo mismo, yo no lo entendí. Iri, explícamelo a mí. Pues el este del oeste queda bien lejos. Ajá. Y asimismo, pues el Señor alejó de nosotros todas nuestras rebeliones. ¿Sabes que yo me he puesto a pensar en eso o sea, esa forma que lo expresa la palabra? Si yo sigo hacia el oeste, aquí en Puerto Rico, ¿qué pasa? ¿A dónde llego? A la orilla del mar. ¿Ahí se acabó el oeste? No se acaba allí, ¿verdad? Bueno, y si pudiera pasar por el agua, ¿a dónde llego? ¿Verdad? Sigo República Dominicana, ¿verdad? Y después sigo hasta Cuba. Pero ahí sigue para allá, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Iri. Y si yo voy a mirar al este, pues lo mismo. Lo que te está diciendo es que es el lado contrario. El lado contrario es el opuesto. ¿Verdad, Rafael? Y tú no logras alcanzar el otro lado, porque a medida que te vas moviendo va haciendo así. Espérate, no, si luego me vieron mucho. Lo que está planteando es lo que Dios quiere para con nosotros es que estemos completamente alejados, apartados, fuera del pecado. Ese es el propósito. Con Osvaldo, por favor. No, ese alejar, comparando el este y el oeste, es que evitemos, bueno, que sigamos en línea recta, porque si seguimos en línea recta, ninguno de los puntos se va a encontrar. Si damos la vuelta, siguiendo una circunferencia, en algún momento ese caminar al este o al oeste, sí nos vamos a encontrar. Y tiene un significado de que caminemos recto. Es el mismo punto. Ok. El bautismo en agua se convierte en un testimonio público de una buena conciencia que ha sido purificada por la sangre de Cristo en su muerte y resurrección. Así que regresamos, el bautismo como testimonio público. Próximo, por favor. El llamado que Pedro está compartiendo no se limita a los judíos, sino que se extiende a los gentiles. Eso es otra parte en la lectura que quiero resaltar.
Un momento. Voy aquí. Verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí le está hablando ¿a quién? A los israelitas. Porque están en Jerusalén. Pero ¿qué dice también? Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que lo que te está diciendo allí, y cuando escuchen esa, cuando lean esa expresión en la palabra, a los que están lejos, se refiere, y la ven en Efesios, a los gentiles. Y cuando habla a los que están cercanos, se refiere a los israelitas. Así que en ese verso 39 está diciendo, ustedes son los de la promesa, pero también eso le aplica a los que están lejos, que son los gentiles. Y vamos a ver, a medida que progresamos en Hechos, cómo esto que está diciendo Pedro en el capítulo 2 de Hechos se transforma entonces cuando ellos llegan y comparten entonces el evangelio ¿con quién? Primero con los samaritanos. Esos eran medio judíos y medio gentiles. Y después de esto, cuando van a los de Éfeso, Éfeso eran gentiles. Entonces puedes ver esto que está diciendo aquí, lo vamos a ver en la palabra. Isaías 57, 19. Vamos a ver. Luis. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Muy bien. La misma expresión a los que están lejanos y a los que están cercanos. Así que quiero que se lleven eso para que lo utilicen con el entendimiento propio. Los judíos y los gentiles. En las palabras de Pedro queda claro que mientras estemos en el tiempo de la iglesia y Dios continúe llamando seres humanos hacia sí, el bautismo en el Espíritu Santo continuará disponible para todo creyente. Y quiero ir con calma en esto. Estamos en el tiempo de la iglesia. Tiempo de la iglesia es el tiempo en el cual nosotros tenemos la bendición de poder compartir la verdad del Evangelio. Desde ese momento que Cristo estuvo con nosotros, muerte y ascensión, quedaron los apóstoles hasta este momento. Y es un momento de gracia. Es un momento en el cual se llama a la gente al arrepentimiento. Eso no es un día, no es una semana, han pasado siglos hasta ahora en el cual estamos en esa oportunidad. Pero el mismo Jesús dijo que esa oportunidad se acaba. Va a tener un momento en que ya no va a ser así. Así que mientras la puerta está abierta, nosotros estamos entonces para llamar, estamos para compartir y que el Espíritu vaya haciendo la obra. Yo no sé quién es y quién no es.
No lo sé. Pero somos llamados a compartir la verdadera palabra y lo que va a suceder con eso es que vendrá el momento en que ese tiempo se acaba. Ya sea, porque la gente piensa se acaba, es porque el Señor vino. No necesariamente. Se puede acabar porque el Señor te mandó a buscar. Esa es otra manera. Y allí la puerta se cerró. Y es como funciona esto. Y es para nosotros entonces un entendimiento claro de que mientras tengamos oportunidad de vida, vamos a compartir la verdadera palabra, porque ya sea que Él me llame o que Él venga, en ese momento, pues, Él lo sabe y no me pertenece a mí. Versos 37, versos del 43 al 47, alguien que me los lea, por favor, Hechos 2. Próximo, por favor. Hechos 2, 43 al 47, ¿quién me lo lee? Natalie. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien. Natalie, no lo entendí, explícamelo con calma. ¿Qué está pasando allí? Allí realmente lo que nos está hablando es de cómo las personas que habían sido convertidas a Jesús, pues estaban viviendo, ¿verdad? Ellos tenían todas las cosas, lo compartían todo, no consideraban que las cosas eran suyas propias, sino que eran para el beneficio de la iglesia, y les repartían a cada uno según la necesidad que tuvieran. Ok, vamos a empezar a partirlo en unos pedacitos interesantes. Verso 43. ¿Por qué comienza diciendo y sobrevino ellos gran temor? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les dio temor? Espera un momentito, Natalia. Osvaldo va... Y Luis creo que me iba a decir algo también. Yo lo vi como que levantó la mano, más o menos. Osvaldo. Al decir que sobrevino gran temor, es que el Espíritu les comenzó a hablar y comenzaron a sentir una necesidad. Porque mientras tanto estaban ciegos. Y mientras el Espíritu no obre, pues permanecemos ciegos ante la verdad del Evangelio. Ok. ¿Y vas a decir algo más, Luis? ¿O estamos bien? Ese temor es en base a lo que ellos experimentaron y vieron esas señales de cuando bajó el día del Espíritu Santo, las señales y el entendimiento que era el comienzo de los primeros cristianos que somos nosotros, esa entidad. ¿Para qué? Para alabar y glorificar al Dios vivo que nos dio la vida eterna. Muy bien. Vamos a esto. Si entendemos el contexto de lo que estamos leyendo en Hechos 2, ellos estaban en el templo. Están expresando allí y están hablando, y lo primero que hace es que le dice, ustedes son culpables. Es lo primero que les dice. Son culpables por todas estas cosas que hicieron con Jesús. La respuesta de ellos, ¿y qué haremos ahora? A ti hay que arrepentirte. Entra lo que Osvaldo dice ahí, esa parte de que yo reconocer qué hago ahora, sabiendo que estoy mal, cuál es la solución, eso es una obra del Espíritu. Ahí lo jamaqueó. Y entonces lo que tenemos en esa expresión que está allí de temor, es saber de que soy pecador. De que soy pecador. Y es esa base. Ahora bien, tiene varios detalles allí.
además de esta parte que es la condición donde el Espíritu está obrando en el corazón, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y eso está en general. Capítulo 3, que es lo próximo que vamos a estudiar, entra el detalle de lo que está diciendo Lucas allí. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Así que se está hablando allí de la unidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos, ¿cómo? Según la necesidad. Así que se ayudaban, traducción a puertorriqueño, se ayudaban los unos a los otros. Así que una muestra de la parte de la comunión es cómo nos ayudamos como familia. Y hay unos se ayudan de una manera, a otros se ayudan de otra manera. Pero lo que quiero que se lleven con esto es que el ayudarse el uno al otro es parte de lo que se trata la iglesia. Así que hay dos cosas. Están los que quieren ayudar y están los que tienen que dejarse ayudar. Y nosotros aquí somos expertos ayudando. Porque aquí yo digo que hay una necesidad y yo sé que todo el mundo se une y de una forma u otra ayuda. Pero dejarte ayudar, a la verdad que aquí somos difíciles. Somos bien difíciles. ¿Y sabes qué? Y es algo de lo que hemos compartido. Nosotros tenemos que ver, alguien lo mencionó al principio de la clase, que es la parte de cuando vamos al Señor en humildad. El Señor te quiere bendecir y a veces nosotros resistimos de que nos bendiga. Entonces, hay dos cosas, perdemos eso y es una muestra de que tenemos que trabajarlo. Así que lo que le traigo con esto es que como se presenta en la palabra, porque estamos viendo el primer rasgo de la vida de la iglesia, hay unos que ayudaban y otros que se dejaban ser ayudados. Y eso es una bendición de parte del Señor, no es una carga, sino que es una obra que permite, porque es la forma que el Señor seleccionó, porque le plació así, de manifestarse. Y una de las cosas que hemos dicho es cómo las personas ven a Cristo obrando a través de los miembros de su cuerpo. Quiero ir a otro detalle y para un momento. Dice también, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en conjunto y teniendo favor con todo el pueblo por la forma en que ellos trabajaban y obraban. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y dice allí, y Pedro añadía a la iglesia, o dice, y Juan añadía a la iglesia, o decía, y Rafael añadía a la iglesia. No, porque la iglesia es de Cristo. Entonces son principios básicos que cuando tú los escuchas de forma diferente, hieren el oído. La iglesia es de Cristo. Este cuerpo que está aquí es de Cristo. Y en este periodo, pues, Pastor Anthony y Pastor Rafael sirven al dueño, que es Cristo. Entonces, cuando miramos la obra de esa manera, servimos a uno mayor. Y esa es la base. Así que, porque el que añade es el Señor. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Próximo, Carla, por favor. Ajá. Sí, Osvaldo. Comentar Vamos atrás. Regrésame un momento. Ok.
que Ajá. los apóstoles hacían maravillas, prodigios, señales. Y decía, después todos los que habían creído estaban juntos. ¿Habían creído a esas señales, a esos prodigios, o había algo más profundo? Ajá. Porque una verdad bíblica es que, como Jesús le dijo, mira, si en Corazín y Betsaida se hubiesen hecho las señales que se hicieron en ellos, se hubiesen hecho en Sodoma, no se había sido destruida. Ujú. Y cuando Lázaro murió y el rico murió, que le dijo a Dios, envíate a los ángeles o a alguien para que le testifique a Lázaro, que lo mi devolviera. hermano, no fue Lázaro, eso fue el rico que le pidió. El rico le pidió a Abraham que mandara a Dijo, Lázaro. escuchen a los profetas, y es por la palabra, que no es por prodigios ni señales, que hay convencimiento de pecado y de Sí. recibir a Jesucristo. Sí. Es por el Evangelio, por la palabra de Dios. Sí. Porque mucha gente se puede sentir impresionada, pero bueno, en Jerusalén, en el tiempo de Jesucristo, se hicieron muchas señales. Sí. ¿Y qué pasó? Hubo unos que cuando se les dijo que tenían que cargar su cruz y seguir al Señor, pues se echaron a un lado. Pero sí quiero poner en perspectiva varios detalles en lo que estás comentando. Primeramente, la necesidad en ese momento de los milagros, las maravillas que estaban pasando, que hicieron los apóstoles, sí tenían un propósito. El propósito no era que las personas se encantaran con todo esto, pero tenía un propósito de confirmar que ellos eran apóstoles, que ellos eran discípulos de ese Jesús. Y como Jesús había dicho, yo lo tengo por aquí, si no aquí está en la próxima lectura, en la palabra, ustedes me hacen hacer cosas que, dame un momento para ir ahí. Te voy a decir exactamente. Déjame ver si es aquí. Muy bien. Alguien que me busque en Juan 14, del 12 al 15. Eso es de la próxima clase, pero Juan 14, del 12 al 15. Rapidito, alguien que me lo busque y me lo lea. Iliana. Juan 14, del 12 al 15. Evangelio de Juan. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor. Para. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. 12. ¿Estás en el 12? No. ¿Tienes primera de Juan o el Evangelio de Juan? Pues debe ser. Porque digo aquí, de cierto... Ay, espérate. Ok, está bien. Ahora sí. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo soy el Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Quiere decir que ya Jesús le había dicho antes de morir, porque esto está hablando antes de morir, ya le está diciendo a ellos que ellos harían cosas iguales o mayores. Y aquellas cosas que pidieran en su nombre al Padre, el Padre las haría para glorificar al Hijo en esto. Así que lo que quiero traer con esto es que lo que estaba sucediendo allí,
venía como resultado de la promesa que Jesús le había dado y era una confirmación de que ellos tenían el Espíritu y era una confirmación entonces para el pueblo de lo que ellos estaban haciendo. Quería traer eso y déjame ir un momento atrás. Carla, próximo. Muy bien. No. Ajá, está bien. Ok. El testimonio constante de los apóstoles sobre la resurrección de Cristo produjo temor reverencial en las personas que oían el mensaje del Evangelio. Esto se unía a los prodigios y milagros hechos por los apóstoles, lo cual era testimonio de la obra de Cristo a través de ellos. Esto que les estoy diciendo es simplemente la introducción a Hechos capítulo 3. Quiero que tengan esto presente porque cuando lo vean la semana que viene, van a ver cómo esto entonces sale. Esto que les estoy diciendo se ve en un ejemplo específico. Los creyentes permanecieron juntos y tenían todas las cosas en común. Les ayudaban los unos a los otros, que era una muestra de compartir cristiano. Próximo, por favor. Muy bien. El cuadro que se presenta es de un cuerpo amoroso de creyentes que se reunían unánimes con el mismo pensar, propósito y compartían la comunión de la mesa en sus casas. Así que lo que tenemos allí es entonces una representación de cómo funcionaba la iglesia en su comienzo. Y vamos a ver los retos, y vamos a ver todas, pero te habla de lo que es la vida de la iglesia. Así que la próxima semana, el domingo, se va a estar compartiendo esto que estamos hablando, cómo se ve. En el caso específico donde Pedro y Juan sanan a un cojo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú nos preguntas, ¿qué estamos haciendo entonces? Tenemos la oportunidad nosotros de ver cómo empieza a funcionar la iglesia sin que Jesús estuviera. Y algo que yo les puedo decir es que antes de que Jesús se fuera, sabíamos que pasaron muchas condiciones, donde había momentos que había situaciones de discordia, de que quién iba a ser el mayor, de que si uno iba a estar al lado derecho, que si otro iba a estar al lado izquierdo, todas las cosas que pasan cuando hay un grupo. Pero vemos ahora en este momento cómo los apóstoles están trabajando en unidad. Vemos a Pedro y a Juan trabajando juntos. Vemos cómo la iglesia se menciona que está unánime, cómo la iglesia compartía, cómo estaban los que tenían bendiciones que querían compartir y aquellos que tenían necesidad recibían alegre de esas bendiciones porque era lo que el Señor quería. Es de eso que se trata esto. Ahora vamos a adentrarnos en varias cosas en los próximos capítulos, pero el 3 va a ser interesante por esa parte. Puestos en pie, vamos a terminar en oración. Bendito Padre Celestial, gracias damos a ti, porque tú, Señor, controlas todas las cosas, porque tú, Padre Celestial, nos guías en todo momento. Y por la verdad, Señor, expresada a través de la palabra, el testimonio que tenemos del propósito de la iglesia de compartir unos con otros, de poder ayudarnos, de poder gozarnos, de poder disfrutar de la compañía de unos con los otros y la compañía contigo. Gracias por el ejemplo y testimonio que vemos aquí y cómo somos llamados a compartir de forma directa la verdad de la palabra, la necesidad y la condición de pecado y necesidad de arrepentimiento, y ese arrepentimiento va unido a tener un caminar en el cual vaya renovando,
vaya cambiando el entendimiento, vaya dejando de un lado aquellas prácticas que no son conforme a tu voluntad, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo. Gracias damos en tu nombre. Amén y amén. Señor le bendiga. ¿Cómo está, Carlos?